Bueno, hola a todos. La idea es ver el problema 2 del examen de diciembre de 2018, que también es sobre recursión en 8086. En particular, este ejercicio no involucra árboles, sino arreglos, y no arreglos de shorts, sino arreglos de char. También están en el segmento ES, y al estar tratándose de char, estás trabajando con, no estás trabajando con una palabra, sino únicamente con, serían 8 bits o un byte, ¿sí? No con 2. Es decir que cuando vos estás hablando del desplazamiento de este vector, es que en algún lugar del segmento ES tenés el vector y las direcciones de memoria en este caso no se aumentan de a 2 sino que se aumentan de a uno. ¿Sí? Es decir que esto es el más uno del desplazamiento que se dio originalmente en la función, esto sería el más 2, el más 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Pero aumentan las posiciones de a uno, no de a 2 como ocurriría si fuese un arreglo de shorts. ¿Sí? Así que esa es un poco la particularidad de este ejercicio. Y también, bueno, hay que hacer un poco más de trabajo porque son dos funciones las que hay que compilar. Una se llama partition y la otra es quicksort. Quicksort es la función recursiva como tal y la función un poco más larga es partition, pero no tiene recursión como tal, sino que nada más hay que hacer esta función que luego la utiliza quicksort para en efecto hacer la recursividad. Así que bueno, vamos a empezar compilando la función que no tiene recursividad, que es partition. En particular, esta función recibe tres parámetros y devuelve uno solo. Sí, habla de ints, pero de vuelta son shorts, en verdad no es que ocupen 4 bytes, sino sería bastante más complejo sería más compleja la compilación, así que los tomamos como si fuesen shorts, que lo son. Y en particular nos dicen que recibimos el desplazamiento del vector. Siempre los desplazamientos son de 2 bytes, ¿sí? No importa que sea un vector de char, sigue siendo de 2 bytes el desplazamiento. Y luego tenemos el inicio y el fin, ¿sí? Es decir que de esta manera es como se ve el stack. Acá hay un montón de elementos que no conocemos. Así se ve a la hora de ejecutar la función, ¿sí? Cuando hacemos el call se pone implícitamente la dirección de retorno y este es nuestro punto de partida en el procedimiento que vamos a compilar, que se llama partition. Así que partition proc, y como siempre vamos a utilizar bp para poder ir manejándonos en el stack. Así que vamos a pushear bp para poder recuperar después el valor. Vamos a moverle a bp el stack pointer, es decir que está en esta posición el stack pointer. Lo movemos y lo vamos a usar para ir recorriendo el stack, ¿sí? En esta posición, en bp más 2 se encuentra la dirección de retorno, en bp más 4 está fin, en bp más 6 está ini y en bp más 8 está el desplazamiento del vector. ¿Sí? Así que vamos a ir compilando esta función. Usa un montón de variables, pero algunas son char, así que vamos a poder hacer el truco de dividir los registros en dos partes, ¿sí? En la parte baja y la parte alta, ¿sí? No sé si lo voy a usar en AX específicamente, pero bueno, tanto AX como BX como CX y DX tienen la posibilidad de dividirse en la parte baja y la parte alta, ¿sí? Que nos va a ser de utilidad porque tenemos varias variables de tipo char, ¿sí? Que repito son de un byte, ¿tá? Los registros son de 2, entonces al dividirlos a la mitad te quedan dos registros de un byte cada uno, ¿sí? Así que vamos a pasar a compilar la función. Lo primero que nos dan es la asignación de una variable i, que si ven un poco más adelante en la función la usan para acceder a memoria, ¿sí? Al igual que j. Si ustedes recuerdan, para acceder indirectamente a memoria, los registros más útiles son bx, si y di. Entonces, en algún lado voy a tener que meter el vector y en algún lado voy a tener que meter i y voy a tener que meter j. Así que más o menos por ahí va a ir la asignación. En particular, para i voy a usar di, por ejemplo. Así que vamos a pushear primero di porque lo vamos a utilizar. Voy a dejar un espacio porque vamos a seguramente utilizar muchos más registros.
y vamos a mover a DI entonces lo que está alojado en BP más 6, si no estoy equivocado, ahí va, que es INI, ¿sí? BP más 6. Y con eso ya tenemos la primera parte. Y después nos piden asignar la variable pivot, que es un char correspondiente a la posición fin del vector. Primero asignemos el vector, así que vamos a mover vamos a usar Bx, ¿sí? En Bx vamos a mover el desplazamiento del vector, que está en BP más 8, ¿sí? Vamos a pushear entonces Bx. Y para lo que estamos utilizando Bx es para obtener el desplazamiento inicial del vector. Esto sería, si yo hago ES en Bx, esto es el equivalente a el vector en la posición 0. Como yo estoy trabajando en un vector de chars, ¿sí? Si yo quiero acceder a vector en la posición 1, es hacer esto más 1. ¿Sí? Fin es un parámetro, entonces si yo quiero acceder al fin, ¿sí? O sea, al índice final, me basta con hacer ES en Bx más fin. Sí, evidentemente fin hay que asignarlo a algún registro, pero más o menos esa es la idea atrás de el acceso a los valores de este vector de chars de un byte. ¿Sí? Así que vamos a hacer eso. Vamos a utilizar a x, como había dicho al principio. O sea, vamos a pushear a x para preservar su valor y popearlo posteriormente. Y vamos a mover a AL, ¿sí? No a AX, sino a AL, ya que es únicamente la parte baja, porque no precisamos todo AX, sino únicamente una parte. Puedo usar o AH o AL, en este caso uso AL. Y le vamos a mover ES en Bx más fin. Fin yo no lo había asignado, así que lo voy a asignar acá arriba. Lo voy a asignar en SI. En SI voy a meter BP más 4, que sería fin. Así que accediendo a ES en la posición Bx más SI, estoy accediendo en efecto al vector en la posición final y le estoy asignando ese valor a AL. ¿Ok? Bien. Con eso quedaría la primera parte previa al for. Bueno, vamos a ir haciendo el for poco a poco. Lo primero, no tengo muchos registros para poder hacer acceso indirecto a memoria. En particular, DI yo ya lo reservé para I. Y SI lo había usado para fin, pero ya esa variable fin no la voy a usar más en principio. O voy a poder hacer el acceso directamente a través de BP. ¿Sí? O sea, a través de BP más 4, escrito de esta forma. Porque si no, no tengo ningún otro registro que yo pueda utilizar para J. Entonces lo que voy a hacer es usar SI, en este caso, que lo usaba para fin. Le voy a mover a SI INI, ¿sí? O sea, nos están diciendo que J es igual a INI. INI lo teníamos en BP más 6. Así que vamos a mover a SI BP más 6. Y de esta forma SI sería nuestra letra J, que es la que vamos a utilizar para iterar. ¿Sí? Con eso ya estaría la primera parte del for. Ahora vamos a pasar a compilar el bucle como tal. Así que ponemos una etiqueta for. Y lo primero es hacer la comparación que nos dan en el for, que es entre j y fin. ¿Sí? J lo asignamos recién, es SI. Y fin, como les dije, y es la utilidad del BP, está siempre en BP más 4. ¿Sí? Si no, directamente no me daban los registros, así que es muy útil el uso de BP en esta instancia. Y en el caso de que j sea mayor o igual a fin, yo me tengo que ir del for, o sea, no se ejecuta más el for porque ya se cumplieron las condiciones. Así que en el caso de que j sea mayor o igual a fin, me voy a ir del for. Vamos a poner fin for, una etiqueta fin for. Y en caso contrario, continúo, que hay que hacer dos comparaciones. La primera es entre vector en la posición j y pivot. Pivot ya lo habíamos almacenado acá en AL. Así que podemos hacer la comparación directamente accediendo a ES en la posición Bx más J, que es SI, con el pivot que lo habíamos almacenado, en AL. ¿Sí?
En el caso de que vector en la posición j sea mayor o igual, de nuevo, a pivot, no nos tenemos que ir del for, pero sí nos tenemos que ir de esa iteración, o sea, la iteración es como que termina. Entonces vamos a crear una etiqueta llamada finIt o fin de iteración, ¿sí? Ya que el fin de iteración requiere que nosotros aumentemos j, pero no que nos vayamos del for todavía, ¿sí? Así que pongamos eso ahí y ahora tenemos que hacer una nueva comparación en el caso de haber continuado, es decir, que vector en la posición j sea menor a pivot. Tenemos que hacer una nueva comparación que es entre i y j. J era si e i era di, así que comparamos di con si y como siempre usamos el caso contrario, es decir que si son iguales nos preguntan si son distintos, así que en el caso de que sean iguales vamos a saltar a fin if. ¿Ok? Fin if. En caso contrario significa que son distintos y tengo que hacer este swapeo de variables, ¿sí? En particular nosotros estamos usando AL pero no AH todavía, así que este temp perfectamente puede ser AH, así que vamos a mover a AH vector en la posición i, es decir, ES en px más i, que era di, si no recuerdo mal. Sí, era di. Y ahora vamos a tener que usar otra variable auxiliar. Vamos a usar cx, por ejemplo. Así que vamos a pushear cx. Bueno, yo me había olvidado de pushear si, así que vamos a aprovechar para después recuperar el valor. Y vamos a mover a cl, por ejemplo, lo que está en vector en la posición j, ¿sí? Que es es en bx más si, ¿ok? Porque si era j. Vamos a aclarar que esto es vector en la posición j y que esto es vector en la posición i. ¿Ok? Y ahora tengo que asignar en vector en la posición i, es decir, en es bx más di, lo que está en vector en la posición j, es decir, cl, y en vector en la posición j, es decir, es en bx más si, tengo que asignar temp, que era h. ¿Sí? Y con eso quedaría el if pronto y vamos a generar la etiqueta finIf, en la cual tengo que aumentar i, que era de i si no recuerdo mal. ¿Sí? Y con eso termino el primer if y también termino el if de más arriba, que también coincide con el fin de la iteración, así que vamos a crear esta nueva etiqueta finIt, en la cual tengo que incrementar lo que yo estoy, la variable que yo estoy usando para iterar, que en este caso era si, que era j, ¿no? Ahí está, era j. Y tengo que ir a la etiqueta del for, ¿tá? Para que esto se repita hasta que esta condición, o sea, la condición de que j sea menor a fin, deje de cumplirse porque yo aumenté j las suficientes veces, ¿sí? Una vez terminé de hacer el for, ya puedo ahora sí saltar a la etiqueta finFor, ¿sí? Y la etiqueta finFor es donde tengo que hacer más swapeos de variables, de hecho es bastante similar al que hice arriba. Tengo que volver a usar una variable temporal, así que vamos a volver a usar, no sé, cl por ejemplo. O vamos a usar h, que era la que veníamos usando. A h tengo que moverle lo que está en vector en la posición i, que era di, si no recuerdo mal. Ahí va, di. Así que movemos es en la posición bx más di, que es vector en la posición i. Lo movemos, esto sería temp. Y ahora vamos a mover a vector en la posición i, que es esto de acá, es decir, s en bx más di. Vamos a moverle vector en la posición fin, lo cual requiere que use otra variable auxiliar, todavía no lo había pensado. Vamos a volver a usar cl, ok. Muevo a
ACL vector fin en la posición fin, que era bx más yo fin. Ah, bueno, fíjense que fin tengo que volver a usar SI, ¿no? Porque si no, yo evidentemente esto no lo puedo hacer. Así que voy a tener que volver a usar SI. Además ya SI no lo uso más. Recuerden que las sumas, por así decirlo, o sea, esta parte de acá, únicamente la puedo hacer o con DI, o con SI, o con un inmediato. DI lo estoy utilizando para I, así que no correspondería. SI me quedó libre y un inmediato evidentemente no corresponde. Así que vamos a volver a utilizar SI. Vamos a mover a SI fin, que fin era BP más 4. Y ahora sí, esto SI es igual a fin. Y ahora sí puedo mover a CL vector en la posición fin, que es BX más SI. ¿Ok? Y ahora ya tengo en CL vector en la posición fin. Puedo mover a vector en la posición I, que era esto, vector en la posición fin, que es CL. Y por último puedo mover a vector en la posición fin, de vuelta, que es ES en BX más SI. El valor de temp, que era H. ¿Sí? Y tengo que retornar H. Vamos a hacer... Retornar I, perdón. Tengo que hacer una... Voy a hacer una etiqueta para retornar. Y el stack en este momento se ve de esta forma. Vamos a ver cómo lo acomodamos para que podamos devolver I y no me sobren posiciones. El stack pointer no sé dónde están, ¿verdad? Sí, acá hay más registros que fuimos pusheando. Pero me tengo que llegar, ¿sí?, antes de la sentencia red a tener una situación de este estilo. O sea, tener red y tener, eh, digamos, y nada más. Sí, o sea, hay un montón de variables acá. En particular hay dos variables que no las necesito para nada y que las tengo que eliminar, por así decirlo. Ya que nada más tengo que devolver un elemento, pero como recibí tres, hay dos que los tengo que descartar, por decirlo de alguna manera. Lo cual significa que yo tengo que mover la dirección de retorno hacia BP más 6 y tengo que insertar el valor que voy a devolver en BP más 8. ¿Sí? De forma tal que después yo aumento el stack pointer en 4 y si antes de hacer red estaba acá, pasa a estar acá donde está de vuelta la posición de retorno que puse y puedo después popear y sin ningún problema. Pero bueno, vamos a verlo un poco más en detalle porque así en el aire es un poco confuso. Vamos a poner como está ahora, que es este. Y vamos a ir haciendo los cambios. El primer cambio va a ser utilizar un registro auxiliar, por ejemplo AX, porque ya no preciso ningún registro. En AX voy a mover BP más 2, que es la dirección de retorno. Y voy a mover a BP más 6 la dirección de retorno, es decir, AX. ¿Ok? Es decir que ahora yo en BP más 6 ya no tengo más ese valor, sino que tengo la dirección de retorno. ¿Ok? Voy a mover a BP más 8 el valor que tengo que devolver, que era I, que si no me equivoco es DI, pero quiero corroborar. Ahí está, DI. ¿Ok? Muevo DI. Y ahora tengo en esta posición donde estaba el desplazamiento del vector inicial, ya no lo tengo más, sino que tengo el valor que tengo que devolver, o sea, I. ¿Sí? Ahora voy a popear, perdón, los registros que pusheé inicialmente para recuperar su valor y preservar el contexto. Es SI. Bueno, una vez hice esos pop en orden, entonces voy a popear BP también. Y la situación en la que estoy ahora es esta. ¿Sí? Estoy pronto para hacer el red. Y técnicamente podría hacer el red, porque la dirección que estaría popeando es correcta. Pero sin embargo me quedaría basura, porque después cuando yo vaya a popear el resultado no voy a estar popeando I. Primero que voy a estar perdiendo dos posiciones del stack,
pero segundo que estaría popeando fin, y fin no es lo correcto. Entonces el truco, por así decirlo, que hay que hacer es que el stack pointer ahora mismo está apuntando acá. Lo que voy a hacer es incrementarlo en 4, cosa que SP pase a estar acá. Sí, porque lo aumenté en 4, entonces digamos la posición en la que está es esa, o sea, es la posición en la que está red, el red que reemplazamos al principio de la etiqueta retornar. Al hacer eso, ¿sí? O sea que es add sp4, lo que tenemos es que sp pasa a estar en esta posición y esto es como que se pierde de alguna manera, o sea, después va a ser reemplazado, no pasa nada. Y lo que estamos logrando con esto es que cuando hacemos el ret, ¿sí? Y perdemos este valor, en efecto lo que estamos popeando posteriormente es i. Y no me quedó ningún valor acá abajo en el stack perdido, sino que tengo lo que tenía previamente. Es decir, que no rompí el stack y preservé el contexto. ¿Sí? Entonces con esto quedaría pronta la primera de las funciones, que es partition. ¿Ok? Bueno, una vez compilada partition, entonces todavía nos queda la función de quicksort. La función de quicksort recibe tres parámetros, ¿sí? De 2 bytes cada uno, o sea, son tres palabras, pero no devuelve nada, ¿sí? Así que hay que contemplar eso, porque va a ser un manejo un poquito distinto del stack al final. Eh, Siempre que se reciben más cosas de las que se devuelven, no hay que hacer nada previo, sino que lo tenés que hacer al final. En el caso de tener que devolver más cosas de las que recibo, ahí la modificación la tengo que hacer al principio, que es lo que vimos en el video pasado con la función de, si no me equivoco, era febrero 2024, que era la de cuento comparo. Bueno, ahí las modificaciones hacía al principio. Acá, como estoy recibiendo más cosas de las que devuelvo, porque 3 es mayor que 0, evidentemente las modificaciones en el stack las tengo que hacer al final, ¿sí? Pero bueno, dicho eso, pasemos a compilar quicksort. Son los mismos parámetros que recibe, o sea que en el stack tengo un montón de cosas acá abajo, y mando el desplazamiento del vector, que la lógica es la misma que veníamos viendo, mando ini y mando fin. ¿Tá? Y cuando hago la llamada se me pone la dirección de retorno de forma implícita. Compilemos quicksort entonces, quicksort proc. Como siempre vamos a usar bp para poder manejarnos mejor en el stack. Movemos a bp sp, así que vamos a poner bp también en el stack. Y sabemos que en bp más 2 está la dirección de retorno, bp más 4 fin, bp más 6 ini y bp más 8 está el desplazamiento del vector. ¿Sí? Es cortita esta función, pero tenemos que hacer llamadas recursivas, así que no es tan cortita. En principio nos piden comparar ini con fin, así que vamos a tener que mover uno de los dos valores a algún registro. Vamos a usar AX, por ejemplo, así que vamos a preservarlo. Me voy a dejar un espacio porque seguramente tenga que usar más registros luego. Vamos a hacer una comparación. Bueno, primero vamos a mover a AX. Vamos a mover ini, por ejemplo, que es bp más 6. Y vamos a comparar AX, o sea, ini con fin. Fin está en bp más 4. Recuerden que las comparaciones no se pueden hacer, o sea, yo no puedo hacer comparar bp más 6 con bp más 4. Esto no se puede. Tengo que usar sí o sí un registro auxiliar para almacenar al menos uno, cosa que la comparación se puede hacer. ¿Sí? En el caso de que ini sería mayor o igual, vienen siendo todas mayor o igual los saltos, tengo que saltar al fin del if, que en este caso va a ser retornar o reorganizar el stack, mejor dicho. Pero en caso contrario tengo que hacer la llamada a partition, ¿sí? Que me va a devolver una variable llamada pivot, que la voy a tener que almacenar en algún lado, que seguramente vaya a usar AX de vuelta. Así que hagamos la llamada a partition. Tenemos que pushear el desplazamiento del vector, que lo tenemos acá en bp, es bp más 8. ¿Tá? No hace falta que lo almacene en una variable temporal, o sea, lo puedo pushear directamente utilizando bp. O sea, esa es la gran utilidad de usar bp. Idem para ini, pusheo ini, que es bp más 6, supongo. Y por último voy a pushear fin, que es bp más
si no estoy mal. Ahí va, BP más 4, BP más 6. Así que con eso ya tenemos los parámetros en el stack. Llamemos a partition. Como en partition asumimos que está todo bien, podemos popear el resultado, que lo voy a hacer al registro AX. Y ahora en AX tenemos pivot. Ahora vamos a hacer las llamadas recursivas a esta función quicksort. Para eso vamos a pushear el desplazamiento del vector, que es lo primero que nos piden, que está en BP más 8. Luego tenemos que pushear ini, que ini está en BP más 6. ¿Sí? Espero no estar equivocándome. Ini está en BP más 6. Y tengo que pushear pivot menos 1. Es decir que tengo que agarrar a X y hacerlo decrecer. Dec es agarra a X y le resta 1, en este caso. Así que una vez le resté 1 a X, lo pusheo. ¿Sí? Y hago la llamada ahora sí a quicksort. Esta es la llamada recursiva. Y no popeo ningún resultado porque en realidad no tiene ningún resultado esta función. Es una función void, o sea, no devuelve nada. Pero sí tengo que hacer la segunda llamada recursiva, que la segunda llamada recursiva es igual, o sea, pusheo el mismo desplazamiento, pp más 8, pusheo ahora pivot más 1, ¿sí? Así que primero tengo que modificar pivot. Pivot fue el valor que recibí de la función partition, yo le resté 1, ahora me piden que le sume 1 a pivot, a la función original, al valor original pivot. Es decir que como yo le resté 1, lo que tengo que hacer ahora para hacer como sumarle 1 al original es sumarle 2 al que yo ya hice decrecer en 1. Así que lo que voy a hacer es hacer una suma de AX con 2. Esto me aumenta en 2 AX y hace el efecto de sumarle 1 a pivot. Así que ahora sí puedo pushear AX. Y por último me piden pushear fin, que fin está en BP más 4, si no recuerdo mal. Ahí está. ¿Sí? Y con eso quedan hechas las llamadas recursivas. Ahora paso a compilar esta etiqueta de retornar, que en realidad es una etiqueta de limpieza del stack. Porque mi stack ahora mismo se ve de esta manera. Pero sin embargo, yo tengo que lograr que red pase a estar acá. O sea, en BP más 8 tiene que estar red. Porque es la única forma de que... acá hay más registros evidentemente. Porque es la única forma que al hacer red en mi función no me quede nada. ¿Sí? Porque como yo no estoy popeando ningún resultado porque la función es vacía, o sea, no devuelve nada, esa es la única forma de que, digamos, no me quede ningún valor adicional en el stack y no romper el stack, básicamente. Esa es un poco la intención, así que voy a mover a un registro auxiliar que va a ser AX, por ejemplo, lo que está en BP más 2, que es la dirección de retorno, y a BP más 8 voy a moverle a X. ¿Sí? De esta forma el stack mío en este momento se ve de esta manera. ¿Sí? O sea, en BP más 8 y en BP más 2 tengo red. Y lo que voy a querer es que antes de hacer el red mi stack pointer quede apuntando acá. ¿Sí? Pero previo a eso tengo que popear los registros que usé anteriormente, que en realidad creo que fueron AX y BP nada más. O sea, mi stack ahora mismo se ve así. La intención es popear AX, popear BP, que me quede así, o sea que el stack pointer me quede apuntando acá, hacer que mi stack pointer pase a estar acá y ahí sí hacer el red y terminar la función. ¿Sí? Así que vamos a popear AX, vamos a popear BP, esto es para preservar el contexto y recuperar los valores. Y lo que voy a hacer es sumarle a SP, ahora no es 4 como en la función anterior, sino que es 6, ¿no? Porque si le sumo 2 va a pasar a estar acá, si le sumo 4 va a pasar a estar acá, si le sumo 6 pasa a estar acá, que es lo que quiero. Así que le sumo 6. Y ahora sí, mi stack se ve de esta forma. Y cuando yo hago red, mi stack se ve así. Sí, o sea, va a tener los valores que tenía previos, que es lo que me interesa preservar.
¿sí? Pero como no devuelve nada a esta función, esto es correcto, ¿sí? Y con esto queda entonces compilada la función de quicksort.